naturaleza de este fármaco, la farmacodinámica, las aplicaciones terapéuticas e indicaciones farmacológicas, también la farmacocinética y finalmente lo que son los efectos adversos, que seguramente muchos recordarán un famoso síndrome. Lo vamos a ver. En cuanto a la historia, vamos a decir de que la vancomicina es un glucopéptido producido por Streptomyces orientalis, que es un filo, es una acinobacteria que de origen gram positivo. Esta bacteria fue obtenida en 1956 y fue aislada por M.C. Cormick, y bueno, en realidad implica una serie de personajes más también, pero él principalmente. Entonces esta aisló la cepa de Streptomyces orientalis proveniente de la tierra de Borneo, que estaría ubicado en lo que es la India, ¿ya? Una sustancia con propiedades antimicrobianas a la que nombró vancomicina, de la palabra vanquish, que significa vencedor. Actualmente también lo pueden encontrar lo que es la Streptomyces orientalis con Amycoptocys orientalis, que así es como está en lo que es en el katsu, libro de katsu. Bien, en cuanto a la estructura química, aquí hay una comparación muy importante, que es la estructura. Este vendría a ser una cefalopurina, es decir, un betalactámico, y aquí tenemos lo que es la vancomicina. Notablemente la diferencia va a ser el tamaño de la estructura, ¿ya? Bueno, lo que quiero resaltar para que recuerden más adelante son los tipos de enlaces. Vamos a encontrar un sinfín de enlaces, el más conocido es el enlace sigma, pero lo más importante aquí es que identifiquemos los dadores y recibidores de hidrógeno, ¿ya? ¿Y por qué yo pongo una cefalopurina? Porque tiene básicamente el mismo mecanismo de acción, que vendría a ser inhibiendo la síntesis de la pared, pero hay una peculiaridad, y vamos a ver, pero se compara, digamos, porque el mecanismo es similar, ¿ya? Bien, farmacodinámica. Es bactericida para las bacterias gram positivas, ¿ya? En concentraciones de 1 a 4 microgramos por ml. Eso puede variar de acuerdo a la bacteria a la que se esté tratando. Puede llegar incluso hasta 20 microgramos por ml, ¿ya? En ciertas bacterias. Pero ese vendría a ser como la concentración inhibitoria mínima, ¿ya? La mayoría de los estafilococos patógenos, incluidos los que producen las betalactamasas, los que son resistentes a la nafcilina y la meticilina, se eliminan en 2 microgramos por ml. Es decir, en esas bacterias la concentración inhibitoria mínima va a ser de 2 microgramos por ml, pero puede variar. El máximo vendría a ser de 20, ¿ya? Ahora, es sinergia in vitro con la gentamicina y la streptomicina contra cepas Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis, que no presentan niveles de resistencia a aminoglucósidos. Si bien aquí menciona que se puede hacer sinergia o una combinación con lo que es la gentamicina y la streptomicina, con la que más se combina es la gentamicina, ¿ya? Es importante aclarar, más que todo es con la gentamicina. Bien, entonces en cuanto al mecanismo de acción, la vancomicina, esta es una parte teórica para que después expliquemos la parte más didáctica, no el esquema. La vancomicina inhibe la síntesis de la pared celular, al igual que los betalactámicos, en bacterias sensibles al unirse con las terminaciones de alanina de alta afinidad unidades precursoras parentales. Estas de alanina las vamos a encontrar en la quinta porción del pentapéptido que encontramos a nivel de la membrana. Voy a ir dibujando para que puedan identificar. Bien, ahora dice, esto inhibe la transglucosilasa, es decir, una enzima, evitando los enlaces cruzados. El peptidoglicano se debilita en las células y se vuelven susceptibles a la lisis. Por ello es que se considera bactericida, porque altera la permeabilidad y lo va debilitando. Ahorita voy a explicar a detalle esa parte. La membrana celular también está dañada, lo que contribuye al efecto antibacteriano. Y aquí el esquema, como dije, inhibe la transglucosilasa e inhibe la trapeptidasa.
En los betalactámicos, ya lo recordarán, este mecanismo que es lo que es la inhibición de la transpeptidasa, pero lo característico en este caso de la vancomicina es que va a inhibir la transglucosilasa. Ahora, es importante identificar a qué nivel se da cada uno. Por ejemplo, la inhibición de la transglucosilasa se da a nivel de la fase 2. Y lo que es la inhibición de la transpeptidasa se da en la fase 4. Es importante eso. Por eso es que en Flores nos dice que inhibe previo a los betalactámicos. O sea, básicamente está diciendo que antes, digamos, que como dije, los betalactámicos actúan en la fase 4, estos actúan previamente, o sea, en la fase 2. ¿Ya? Acá, aquí, por ejemplo, esta es la transpeptidasa, va a inhibir lo que son los enlaces cruzados. ¿Y qué es la transpeptidación? La transpeptidación básicamente es la parte final con la cual se va a sintetizar lo que es la pared bacteriana. ¿Ya? También aquí está la vancomicina que va a inhibir lo que es la transglucosilasa también. ¿Y qué hace la transglucosilasa? La transglucosilasa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser una enzima que va a polimerizar, o sea, es decir, que la vancomicina inhibe la polimerización. ¿Y qué es la polimerización? Básicamente la desegmentación de este pentapéptido. Y naturalmente, ¿para qué se tendría que segmentar o tendría que romperse, digamos, ¿no? Para que esto salga de lo que es la membrana, de la parte lipídica de la membrana, y poder ser utilizados como reciclaje. ¿Ya? Entonces, básicamente, la transglucosilasa inhibe la polimerización. ¿Ya? Entonces, pero la transpeptidasa, ¿qué es lo que va a hacer? Al igual que los betalactámicos, actúa, ya dije, en la fase 4, va a evitar la formación de enlaces cruzados, que es la parte final, ¿ya? Y no se olviden que es en la fase 4, lo que es la transpeptidación. Evitar la formación de enlaces cruzados. Bien, ahora, con este dibujo, aquí como les dibujé este pentapéptido, aquí se encuentra dalanina. En algunas bacterias, como lo que es los enterococos y el estafilococcus aureus, estos crean resistencia. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando el estafilococcus aureus crea resistencia, intercambia dalanina. ¿Con qué? Con delactato. Con delactato o deserina también. Básicamente, en esto consiste lo que es la resistencia que da el estafilococcus aureus. ¿Ya? Ahora, en cuanto al mecanismo de acción, básicamente está en esos dos puntos. Inhibe la polimerización y evita la formación de enlaces cruzados. Básicamente, eso vendría a ser el mecanismo de acción en sí. Bueno, este también es de otro libro, sí, pero este es de Katsu, que básicamente la idea es la misma. Aquí está el de alanina, que vendría a ser la quinta porción. La verdad que más que todo lo veo más explicativo el otro. El otro no logro muy bien, por así decirlo, complementarme con lo que ya entiendo sobre el mecanismo de esto, pero es básicamente lo mismo. Es básicamente inhibe la polimerización e inhibe la formación de enlaces cruzados. Es importante recalcar de que la vancomicina actúa únicamente en lo que son gram positivos. ¿Y por qué lo hace solamente en gram positivo? Porque, como sabrán, los gram positivos tienen un 80% de lo que es peptidoglicano o mureína, a diferencia de los gram negativos que tienen un 20% aproximadamente. ¿Y por qué no van a actuar en los gram negativos? Porque los poros van a ser muy chicos.
¿Y por qué la vancomicina no va a poder pasar? Porque la vancomicina es un fármaco que ya dijimos de estructura grande. Tiene una estructura química muy grande. Y ahorita vamos a ver el peso molecular también. ¿Ya? Entonces, básicamente, no puede pasar los poros en los gram negativos. ¿Ya? Eso quería recalcar. Bien, este vendría a ser lo que es el espectro antimicrobiano. Entonces, aquí están las bacterias gram positivas, que vendría a ser los únicos con los que se utiliza la vancomicina. Estreptococos grupos A, B, C y G, a los que van a ser sensibles. También está Enterococcus pneumoniae, Faecalis, Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, resistente a meticilina, y los Staphylococcus coagulasa negativo, que vendría a ser lo que es el Staphylococcus epidermidis, entre otros. Corynebacterium erythraeum, también Listeria monocytogenes, y dice aquí bacterias anaerobias, pero en este caso es muy especial. ¿Por qué? Vamos a ver de que en Clostridium difficile, como sabrán, antes es el que me produce la famosa colitis pseudomembranosa, ¿ya? Y es muy especial, ¿por qué? Porque la vancomicina, como le dije, es un medicamento, un antibiótico pesado, por lo tanto no tiene una buena absorción intestinal, es decir, que no se administra naturalmente en vía oral. Pero en este caso sí. En este caso, y en infecciones, por ejemplo, por Staphylococcus aureus o Enterococcus, solo en esos casos. Pero más que todo, en Staphylococcus aureus y infecciones causadas por Clostridium difficile. Y ya saben que es la que produce diarrea, ¿no? O sea, por colitis pseudomembranosa. Bien. Entonces, aquí está la aplicación terapéutica, que vendría a ser la oral, que solamente será en esos dos casos, Staphylococcus aureus y Clostridium difficile. La parenteral, aquí hay una forma fácil de recordarlo, es que he visto por ahí de que dicen que la vancomicina es una quinceañera, y es una forma fácil de recordar la vía parenteral, que va a ser su principal vía de administración. ¿Ya? Ahora, la vía intramuscular no se utiliza porque, reitero, es un antibiótico pesado, o sea, le va a doler al paciente que, o sea, si va a inyectar, digamos, el medicamento, le va a doler en todo el proceso. Es un fármaco, un antibiótico pesado. Entonces, fácil así recordarlo, es una forma de decir nomás, porque en la vía parenteral la administración terapéutica va a ser de 15 miligramos por kilogramo cada 12 horas. Ahora, el oral es importante recalcar aquí, 125 a 500 miligramos cada 6 horas. En este caso, le dije que solo se da en Clostridium difficile y infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Ya? Ahora, la teicoplanin aquí, entre estas dos, la vancomicina es la más utilizada, pero donde esto más que todo se utiliza en lo que es en Europa. ¿Ya? Pero la vancomicina sí es la más utilizada. Ahora, recordando que la principal vía de administración es la vía endovenosa. La principal vía. En caso de que no se pueda dar, la siguiente opción sería la vía intratecal o ventricular. Ahora, volviendo a las dosis, esto vendría a ser en adultos, ¿ya? En los niños es un poco más, por así decirlo, hay que tener mucho más cuidado al administrar esta dosis, porque es muy variable, ¿ya? Por lo tanto, en lo que son los niños siempre tiene que estar viendo el cambio en lo que es en el plasma o en el líquido cítrico, en lo que es la líquido pleural y así sucesivamente. ¿Ya? Vamos a ver otra vez eso, voy a recalcar. Entonces, los niños vía oral 12.5 miligramos por kilogramo cada 6 horas, parenteral 12 a 40 miligramos por kilogramo por 6 a 8 horas. Y el recién nacido, que vendría a ser prácticamente lo mismo acá, que el adulto, que es 15 miligramos por kilogramo cada 12 horas. Bien. Aquí dice, se debe diluir y administrar por vía intravenosa lenta en un lapso de 60 minutos. Pero también hay un parámetro para recordar eso, que tiene que ser entre 60, bueno,
de entre 30 a 60 minutos. Y es muy importante porque si uno administra este medicamento menor a 30 minutos, se va a causar el síndrome que muchos ya conocen, que es el síndrome del hombre rojo o del cuello rojo, como lo dice Flores. ¿Por qué? Porque generalmente se da o se nota después en el cuello, la estaminaria, ¿no? Ya. Bien, esta vendría a ser la forma farmacéutica. Aquí es importante recalcar de que la vancomicina viene en polvo y se debe mezclar con dextrosa al 5%, aunque también es soluble en metileno. ¿Ya? Bien, ahí está. Para administrar vía oral y por intravenosa. La intravenosa es la vía de administración principal. Bien, en cuanto a la farmacocinética, en la administración oral la vancomicina se absorbe en baja proporción en el tracto intestinal, por lo tanto, vía oral no va a ser lo más recomendable y no se debe. Solo en casos excepcionales, como le dije, en diarrea producida por Staphylococcus aureus y Clostridium difficile. También le dije por enterococo, pero más que todo, Staphylococcus aureus y Clostridium. En la terapéutica temporal, el fármaco debe administrarse por vía endovenosa y nunca intramuscular, porque es un antibiótico de peso molecular pesado de aproximadamente 4.996 microgramos. ¿Ya? Porque va a ser dolorosa, entonces va a ser dolorosa en lo que es la vía intramuscular. Tiene una baja adherencia a lo que es a las proteínas y tiene una semivida plasmática de aproximadamente 6 horas. Aquí van a haber variaciones en pacientes con insuficiencia renal, porque vamos a decir de que se va a metabolizar principalmente o en un 90% por filtración. Y 10% la vía biliar. Ya. Bien, entonces ahí pueden ver imagen de la administración, que principalmente, recalco, es vía endovenosa. Porque, y bueno, como le dije también, si yo administro este medicamento menor a 30 minutos, me va a producir ese síndrome del hombre rojo y me va a producir una plebitis. Bien, acá nuevamente el 90% se va a excretar por filtración glomerular a las 24 horas de su administración. El resto se va a eliminar por vía hepática y vía biliar. Aquí hay algo importante, es que lo que es su eliminación o el aclaramiento de la vancomicina en 24 horas va a tener un ritmo similar a la eliminación de la creatinina. ¿Ya? Bien, esto no está en el libro, pero es importante conocerlo, porque en realidad esto es muy utilizado incluso para la creación de antibióticos, ¿ya? O sea, es como una fase de prueba cuando se están creando lo que son los antibióticos. Son las famosas reglas de Lipinski, ¿ya? Las reglas de Lipinski, ¿qué es lo que me van a evaluar o cuál es su función? Va a ser ver la biodisponibilidad de un fármaco para ver si puede o no puede ser administrado vía oral. Entonces, la vancomicina no va a cumplir estos parámetros que ahorita vamos a señalar. Bien, tenemos lo que es el logaritmo P menor a 5, que me va a valorar lo que es la lipofilia. El peso molecular debe ser menor a 500 gramos por mol. Y el número de dadores de fuente de hidrógeno, que lo dije al principio, que es mucho, debe ser menor a 5. Y los aceptores menor a 10. Estos dos me van a valorar lo que es la hidrofilia de la vancomicina. Ahora, ¿y la vancomicina qué tiene en base a estos parámetros? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Tiene el logaritmo P de menos 3.1. Tiene un peso molecular de 1499 gramos por mol
y un número de dadores y aceptores de hidrógeno superior a los parámetros. Entonces, la lipofilia y la hidrofilia no, es decir, que va a sobrepasar básicamente, no va a cumplir ninguno de estos parámetros y no va a poder ser administrado y ahora mismo, salvo los dos casos que ya mencioné. Bien, aquí está lo que es la característica farmacocinética de los glucopéptidos, que la vancomicina pertenece a los glucopéptidos. ¿Ya? La vancomicina en dosis 1 gramo vía intravenosa, que ya sabemos que se encuentra en polvo y se debe diluir con dextroxan al 5%. Ahora, concentración máxima en la sangre. La vancomicina va a ser de 20 a 50. Aquí hay parámetros importantes que es de 5 a 12 es 5 a 12 es la mínima y la máxima tendría que ser 20 a 50. Ya. Eso en cuanto a concentraciones en el plasma. ¿Ya? Nosotros lo vamos a poder encontrar en lo que es en lo que es el líquido pericárdico, pleural, e incluso en absceso va a tener, por así decirlo, va a ser una forma en la que también podemos ver, porque va a ser similar en el plasma. En absceso se va a poder ver la misma cantidad que en el plasma, pero se va a ver más disminuido en lo que es en el humor acuoso. Así que es importante. Ahora, aquí dice la semivida plasmática en una persona con función renal normal va a ser de 8 a 4. Y la insuficiencia renal grave va a ser de 44 a 400. ¿Por qué? Porque dijimos que se elimina principalmente por filtración glomerular. Entonces, en un paciente con insuficiencia renal va a haber un acúmulo, básicamente, de vancomicina en el plasma. Ahora, entonces el tratamiento va, ya que dijimos que era a cada 12 horas, ya no va a ser cada 12, va a ser de 2 a 3 días puede llegar. O sea, porque no podemos administrar más vancomicina si se acumula en el plasma. Se va a alargar el tiempo para la administración del medicamento. Bien, en cuanto a las reacciones adversas, tenemos el síndrome del hombre rojo, que va a estar causado por, como lo puse aquí, por goteo rápido. O sea, ¿se acuerdan los parámetros, no? De 20 a 60 minutos. En ese tiempo tiene que ser, el polvo que de la vancomicina tiene que ser preparado y administrado. Si es menos de 30 me va a producir el síndrome del hombre rojo. En específico, entonces, el síndrome del hombre rojo básicamente se va a producir por goteo rápido. Ahora, el síndrome del hombre rojo, ¿en qué consiste? Aquí, como pueden ver las imágenes, hay una liberación de histamina por parte de los mastocitos. Una histaminergia se va a dar, ¿ya? Pero también es importante mencionar lo que es la nefrotoxicidad, ototoxicidad, flebitis en el sitio de inyección, que es frecuente. En realidad, lo que es la flebitis lo van a ver en varios antibióticos. Lo van a ver en la mayoría, o al menos la mayor parte. Prurito, enrojecimiento, hormigueo, taquicardia y exantema macular. O sea, no se olviden que en una macular no hay elevación. O sea, simplemente saber eso. Anafilaxia también. Y bueno, lo que es estafilococo auro y los enterococos. En enterococo se va a asociar más que todo a la ototoxicidad y a la nefrotoxicidad. Neurotoxicidad también falta. Neurotoxicidad. Entonces, pero en lo que es estafilococo aureus se va a asociar más que todo a ototoxicidad y nefrotoxicidad. Estafilococo aureus. Bien. Y bueno, aquí está nuevamente una imagen más para recordar la ototoxicidad, el dolor local, la flebitis, inflamación de las venas, ¿no? Bien, creo que eso es todo, doctor. Bibliografía farmacología humana de Flores,
farmacología básica de clínica de Katsu y farmacología de Goodman y Guillermo. Eso vendría a ser la fuente. De Placiquinas y Florence Nicol, Dorado y García, y después de dos y después de Orsi. Entonces eso es lo que vamos. Ahora vamos a ver qué pasó con todo esto de la vancomicina. A ver, Mamani, Luisa, María, Lisbeth. Mamani. Presente, doctor. A ver, cuéntenos ahí, pizarrita, cómo funciona esto de la vancomicina.